Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con María Paz Infante, subeditora de finanzas del Diario Financiero. Esto es TF en Infinita. 6 de la tarde con 35 minutos, ya estamos de regreso en lo que faltaba. Nos vamos de inmediato a hablar de, una vez más, la fórmula mágica. La fórmula que todos están esperando logre los consensos para tener una reforma a las pensiones. María Paz Infante, mágica, la experta, sí. nos va a comentar cómo ha estado la negociación en el Congreso y cuál entonces sería esa nueva posibilidad. Esa fórmula mágica. ¿Cómo estás, María Paz? Hola, Andrea. Hola, Paula. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Todo bien? O sea, bueno, hablaban de la fórmula mágica. Veremos en los próximos días en realidad qué tan mágica es, porque todavía no tenemos tantas como luces de qué es lo que opina la oposición de esta nueva fórmula. Pero les voy a contar un poquito lo que ha pasado en los últimos días, qué es lo que está proponiendo el gobierno, cómo han estado los acercamientos, etc. Esto fue es un documento que presentó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer en la Comisión de Trabajo del Senado, donde se está tramitando un segundo trámite constitucional, como ustedes bien saben, la reforma de pensiones. Y fue una comisión que en el fondo no partió con este documento, fue una comisión que partió con una... Se supone que primero iba a hablar la mesa técnica, que el presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma, había citado nuevamente a la mesa técnica para despejar algunas dudas que tenían los senadores en torno al informe que había emanado, ¿cierto?, esta mesa técnica, lo que finalmente no ocurrió, porque la discusión se tornó bastante política respecto a si es que se iba a votar, si es que no se iba a votar, cuándo se iba a votar. La oposición en el fondo volvió a insistir en que necesitaba un protocolo, algún documento o algo de luces en el fondo de a qué se comprometía el gobierno o hacia dónde iba la dirección del gobierno. Y después de una larga discusión, como les digo, de harto rato, finalmente el ministro de Hacienda, y después de que la ministra del Trabajo, Janet Jara, pidió en varias oportunidades que se votara, y le preguntó en el fondo a Coloma cuándo la iba a votar, finalmente el ministro de Hacienda, ¿cierto?, saca este papelito, este documento, que es una especie de minuta, con 9 páginas, que tiene 45 propuestas, y que en el fondo él planteaba que eran puntos de convergencia que ocurrieron durante la discusión en distintas etapas, pero desde básicamente que salió el proyecto de la Cámara de Diputados, algunas cosas que no se alcanzaron a incorporar en ese trámite, después lo que se ha escuchado en el fondo en el Senado, entre los expertos que han ido, propuestas de los senadores, etcétera, y por supuesto la comisión técnica. Y ahí, en el fondo, él da a conocer este documento que para él podría ser como un marco relevante para la discusión en particular, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo novedoso de este documento? Que uno lo recibió así como, un documento, y hubo que entrar como a leerlo bien para ver lo que decía un poco. El documento no solamente contenía como un resumen o una sistematización en el fondo de estas propuestas, sino que también venía como una nueva fórmula para el 6%, que es este nuevo crítico, ¿cierto?, de la reforma que ha trabado la posibilidad de, principalmente, de que salga adelante. Lo nuevo que propone el gobierno, ¿se acuerdan que estábamos en distintas conversaciones, pero la última propuesta oficial del gobierno era 3% cuentas individuales, sí, y 3% a solidaridad? Claro. Ya se avanza a una propuesta un poquito distinta. 3% iría directo a la cuenta individual, 1% iría a esta como compensación por mayor sobrevida a las mujeres, ¿cierto? Ya, sí. Que es un aporte en el fondo permanente que se hace con el 6% de cotización individual, y el otro 2% sería una lógica como de un tipo préstamo. O sea, en el documento se le llama aporte reembolsable de carácter transitorio, porque en el fondo se trata de 2 puntos porcentuales de la nueva cotización de cargo del empleador durante los primeros 20 años, y después, ¿cierto?, se va reduciendo paulatinamente a medida que ya se cubre eso. ¿Y esto de dónde nace?, me preguntarán ustedes. Esta idea, no sé si se acuerdan, pero fue analizada por la Comisión Técnica. Finalmente sí, no hubo acuerdo en esta idea. Uh-huh. Algunos, especialmente en el oficialismo, planteaban que no había recursos en el fondo para financiarla. Uh-huh. Y los días posteriores a la comisión, en el fondo, se desarrollaron una serie de reuniones, dentro de las cuales hubo técnicos de la oposición distintos a los que estaban en esa comisión, porque eran técnicos más bien ligados al tema fiscal, donde estaba, por ejemplo,
el exministro Ignacio Briones y algunos exdirectores de presupuesto como Cristina Torres y Matías Acevedo, con parlamentarios de la oposición y el ministro Marcel y el equipo obviamente del Ministerio del Trabajo, la ministra, etcétera, donde se buscó un poco cómo podría funcionar un mecanismo como este. Y a esto se llegó y ese es como el origen en el fondo de esta propuesta. Bueno, vamos a ver si es acogido o no es acogido. Sí, Porque... sobre todo considerando que las posturas han sido poco flexibles en el sentido de decir, nosotros nos arrinconamos con esta, que era mitad y mitad, y los otros dicen 6% completo cotización a capitalización individual. Claro, eso por una parte, y por otra parte lo bueno que ha sido el mundo político para ir tirando esto para adelante, porque todos nos acordamos que se supone que se iba a votar la idea de legislar, o sea, lo que pretendía el gobierno, lo dijeron varias veces, durante el mes de julio. No quisieron darse una fecha determinada, pero bueno, el mes de julio ya se lo llevó el calendario. Sí, pues. ¿Y estamos a cuánto? ¿Hoy día primero? Claro, hoy día primero. Agosto. 1 de agosto y próxima semana se irá a votar. Bueno. Claro, y eso ahí... que estamos hablando todavía de la idea de legislar. No estamos entrando en la menudencia del porcentaje ni nada. Ahí respecto en el fondo a las posibilidades de que se vote, hay varias cosas. Efectivamente, el gobierno la semana pasada ingresó a discusión inmediata. Y como yo les comentaba en ocasiones anteriores, independientemente de que tenga discusión inmediata y que obviamente es una de las herramientas que tiene el gobierno para poder empujar ciertos proyectos, es el presidente de la comisión el que tiene la potestad de ponerlo no en tabla. Eso finalmente no ocurrió, pero además ayer se gestaron una serie de como alarmas respecto a la votación. Primero, el presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma, le dijo al gobierno en el fondo, si tuviera que votar esto ahora, tendría que votar en general y en particular, dado que está con discusión inmediata, y en particular en el fondo es un puro articulado, o sea, no está sin articulado en el fondo, porque no tendría como el cuerpo en el fondo, Claro. de los cambios que se harían por ahora. Y lo otro es que Coloma ayer planteó una idea que podría tomar fuerza en los próximos días. Al gobierno no le gustó tanto, salvo que en el fondo se pongan algunos plazos definidos, porque con plazo indefinido es bastante difícil dar el ok para una fórmula como esa, pero hay una posibilidad que tienen los presidentes de las comisiones del Senado de pedir autorización a la sala para que la votación sea en general y en particular más o menos al mismo tiempo. Pero para eso hay que pedir una autorización a la sala. Recuerden que en el caso del Senado, en el fondo, los proyectos se votan primero en general en la comisión, luego pasan a la sala y luego vuelven a su discusión en particular en la comisión. Entonces, este podría ser un camino alternativo que en el fondo planteaba ayer la oposición, pero ahora con este documento en el fondo todo podría cambiar también, porque ahora ya hay como algo de bases en el fondo, que era lo que pedía también la derecha o Chile Vamos particularmente, pero la pregunta ahora es, en el fondo, ¿qué tan conforme queda Chile Vamos con esta idea, ¿cierto? Claro, si están dispuestos a ceder de lo que ha sido su posición permanentemente en este proyecto. Sí, ya veíamos hoy día algunos técnicos criticando la medida. Yo creo que lo importante es ver que en el fondo qué opinan los actores políticos, porque al final este tema, como lo hemos conversado muchas veces, tiene harto de técnico, pero en realidad es la política la que termina cortando. Y es muy probable que hayan ciertas personas que estén disponibles a algo así. Hoy día, por ejemplo, el ministro Marcel en la mañana hablaba un poco de este tema, decía que ya parecieran no haber diferencias irreconciliables, ¿cierto? Y también planteaba que le preguntaban un poco como de dónde había surgido esta idea, y él planteaba que por primera vez se la había escuchado al senador Galilea en una entrevista en Diario Financiero hace algunas semanas, que es una entrevista que hemos comentado harto en las veces anteriores, ¿cierto? Entonces, habría algunas luces de que algunas personas de oposición estarían más o menos de acuerdo con esta idea, pero no hemos escuchado realmente a la oposición después de que se entregó este documento. Ellos plantearon en el fondo que tenían que leerlo, darle una vuelta y después plantearían como en el fondo reparos o sus ideas, si es que estaban de acuerdo o en desacuerdo en el fondo con esto. Claro, ahora tú nos habías contado la última vez que conversamos, María Paz, de otros aspectos donde sí se había logrado avanzar y al menos daba un poco más de esperanza de que esto pudiese en algún momento ver la luz. ¿Cómo ves tú, a partir de ahora, lo que vaya a ocurrir con la tramitación del proyecto? Sí, miren, dentro en el fondo del documento, obviamente toda la atención se centra en el 6% por este tema de que está el nuevo crítico que está trabando la reforma, ¿verdad? Pero hay un montón de otras cosas que aborda el documento también, de las cuales en muchas cosas hay bastantes acuerdos, diría yo. Por ejemplo,
de base en establecer una cotización de 6% con cargo al empleador. Eso ya es algo que está bastante despejado. Que en algún momento se acuerdan que algunos actores planteaban ahí que fuera el 5, etcétera. Claro. Ya eso es algo que está bastante despejado, que la Comisión Técnica también despejó. Y un montón de otras cosas como aumentar el aporte del seguro de cesantía, por ejemplo, para reducir el impacto de las lagunas previsionales, centralizar temas de cobranza, también flexibilizar en el fondo el régimen de inversiones para poder acceder a mejores rentabilidades, fortalecer la superintendencia de pensiones y transformarla en un órgano colegiado, ¿se acuerdan que también lo habíamos hablado? Me acuerdo. Y bastantes cambios a la PGU, pero también hay varias, o un par por lo menos, de cosas que parecieran que no están todos tan de acuerdo, porque la mesa técnica en el fondo había descartado o había presentado algunos reparos respecto a estos puntos. Esos puntos son particularmente el separar la industria, que es uno de los puntos que está dentro del documento de ayer, pero algunos dicen, o sea, que al documento del fondo le falta detalle, pero algunos dicen que a lo que quisiera ir al gobierno, o por lo menos lo que quisiera plantear el ministro Marcel, es ir a una división de la industria distinta a la que se planteó al principio en el proyecto de ley, y que sea más bien esta idea como de separar en dos roots y en el fondo que permita la entrada de otros actores, pero que no sea una separación de la industria tan parecida a la que se planteó al principio. Pero eso, como les digo, ahí falta detalle y habrá que ver en el fondo lo que ocurra en las próximas días y semanas respecto al detalle que eso pueda tener. Y hay otras dos cosas que no fueron aprobadas, por ejemplo, por la Comisión Técnica. Por ejemplo, aumentar la PGO 250.000, que esa, recuerden, es una propuesta, o sea, una promesa, perdón, de campaña del gobierno del presidente Boric. Y la Comisión Técnica dijo que en el fondo había que indexar la línea de la pobreza y subirla hasta ahí, pero no subirla a 250.000. Bueno, lo que dice el documento es que en el fondo, esto es en el entendido de que este monto se encuentra tangencialmente por sobre, en el fondo, la línea de la pobreza. No es una diferencia muy grande. Claro. Y sí, por ejemplo, ya habrían descartado esta idea de aumentar la cobertura del 90 al 100%, y de hecho esos recursos que van a sobrar de eso se van a ocupar en parte también para el aporte fiscal que va a tener este préstamo. Y también hay una controversia respecto a la posibilidad de la participación del Estado en la gestión de inversiones en igualdad de condiciones, como dice el gobierno, que es algo que ha preocupado bastante a distintos sectores, tanto a nivel técnico como político, ¿cierto? Ya, pues entonces... A esperar nomás, no fue en julio, será en agosto. Ojalá. Sí, ojalá. Que seamos... En julio será en agosto, y yo creo que lo que hay que estar bien atento es, como les digo, a los detalles que se pueden entregar los próximos días, obviamente a la postura que va a tomar la oposición respecto a esto, y ver si es que efectivamente agosto sería la ventana para poder votar. Recordemos que en octubre hay elecciones municipales, y distintos actores, tanto del oficialismo como también de la oposición, han dicho que las posturas se tienden a polarizar cuando hay elecciones, ¿cierto? Entonces, temas como este, que son bastante complejos, algunos dicen que sería mejor dejarlo cerrado antes. Y algunos dicen que si no es ahora, no será nunca también. Así es, es verdad. Después probablemente la agenda puede cambiar, ahí uno nunca tiene como sabe lo que puede pasar después de una elección. Entonces, esta es como la ventana probablemente más relevante para el gobierno para poder aprobar. Y sobre todo pensando que también, en paralelo, esta semana también hubo novedades en torno a eso. Están tramitándose un eventual séptimo retiro en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Entonces eso también se mezcla un poco con, en el fondo, de esta discusión de, no sé si se acuerdan que la bancada del PPD Independientes en algún momento dijo reforma ahora o retiro. O sea, sí, es un poco como el dilema. PPD, tal cual. Ya pues, veremos. María Paz Infante, subeditora de Finanzas del DF, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que estés bien, María explicarnos Paz. esto, porque vamos a necesitar varias sesiones, digamos. Espero que se haya entendido. Sí, Totalmente. siempre, muy clarita. Muchas gracias, María Paz. Muchas gracias. Que estés muy Un bien. abrazo. Faltan Chao. 12 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita con María Paz Infante, subeditora de finanzas del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.